Hace bastantes años se ha estado evaluando el papel de la radioterapia únicamente como paliativo en cáncer vesical. ¿Cuáles pacientes serían los candidatos? Aquellos que tengan una enfermedad bastante voluminosa que les condiciona dos síntomas importantes. El primero, hematuria, y el siguiente, dolor. Como podemos apreciar, las dosis son más bajas que en aquellos pacientes que damos tratamiento definitivo o tratamiento de manera trimodal, de 30 a 36 grays, en 5 a 6 fracciones, y los resultados en todos los estudios o en su mayoría son tasas de respuestas de hasta el 100% en los últimos reportes con alivio de síntomas que se evalúan, que son sangrado y dolor, de hasta el 90%, y la duración de respuesta es por semanas, con una toxicidad que permite una adecuada calidad de vida para los pacientes. En sí, estos son los tres escenarios importantes en los cuales la radioterapia tiene un papel dentro del cáncer vesical. No sé si existiera alguna duda. Espero que se lo platico. Bueno, vamos a hablar de carcinoma urotelial, que es una de las neoplasias más complejas. Sin embargo, también es una de las neoplasias donde inicialmente la inmunoterapia ha sido el estándar desde la terapia local. Sí, es decir, la primera inmunoterapia exitosa que ha habido en neoplasias ha sido probablemente en vejiga. Estamos hablando de BCG, algo barato, económico, comparativamente con el resto de las drogas. Sin embargo, actualmente ya estamos hablando de pacientes refractarios a BCG que pueden optar por inmunoterapia de segunda línea como una alternativa de tratamiento a pesar de tener una enfermedad de esto ya lo hemos platicado. Es un problema de salud en países desarrollados. Realmente para países del tercer mundo, el problema es que las estadísticas no te permiten decir cuántos pacientes realmente son músculo invasivos y obviamente enfermedad avanzada. No hay un subregistro impresionante en toda Latinoamérica de cáncer de vejiga. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes no son censados o son tratados en centros de baja referencia, donde realmente no hay una forma de contabilizar a esos pacientes de manera adecuada. El problema de todos los pacientes de carcinoma urotelial avanzado es que tienen muchas necesidades no cubiertas. Muchos de los pacientes con enfermedad avanzada son inoperables. Hay que recordar, son viejitos, son fumadores, tuvieron exposición a anilinas, tuvieron riesgos exposicionales crónicos. Obviamente tienen, y pocos, aunque tienen enfermedad metastásica, siguen siendo incurables. Obviamente el pronóstico es pobre y pocas alternativas de tratamiento. Esta limitación de las comorbilidades, diabéticos, hipertensos, nada más podemos hacer un consenso: por arriba de los 70 años en México, 1 de cada 3 personas es hipertenso, 1 de cada 4 es diabética, 1 de cada 5 tiene las dos, 22% de obesos, 63% de sobrepeso en México, y así le podemos seguir contando. Y obviamente los regímenes están basados en platinos. A esta edad, hipertensos, diabéticos, comorbilidades, la mejor terapia no se les puede dar. Es decir, 50% de los pacientes de entrada no son candidatos a platino como una alternativa de tratamiento, porque la comorbilidad, la falla renal y obviamente las características de la neoplasia no te lo permiten. ¿Sí? Después de la falla en primera línea de tratamiento sistémico, pocas alternativas tienen, o la eficacia sigue siendo muy limitada. No había un estándar de tratamiento, y obviamente las segundas líneas citotóxicas no tenían beneficio en supervivencia global. Es decir, dábamos quimioterapia pensando que posiblemente ayudábamos a los pacientes, sin embargo posiblemente lo único que hacíamos era tratar de dormir tranquilos, porque no estábamos evitando que la enfermedad progresara realmente. La inmunoterapia en cáncer urotelial, obviamente desde la BCG, pues sigue siendo un estándar de tratamiento y es la primera inmunoterapia importantemente que funciona. ¿Cómo funciona la BCG? Realmente solamente lo que hacemos es exponer de manera burda los antígenos a la célula dendrítica, y obviamente la célula dendrítica lo único que hace es procesar la cantidad de antígenos que le están presentando, ¿sí? Y entre esos van antígenos tumorales, ¿sí? La célula urotelial mutada, la célula transicional mutada, obviamente está siendo presentada hacia el sistema inmune, y obviamente eso permite esa reacción inflamatoria local, permite que se sigan presentando, y estamos montando una respuesta inmunológica muy burda, pero muy efectiva. Sin embargo, este tipo de respuesta
tratamos de emularla en algunas otras neoplasias. Yo no llegué a la época de que utilizábamos BCG para causar BCGitis en los pacientes con melanoma que tuvieran ganglios positivos. Sin embargo, pues es un antecedente histórico importante, ¿sí? Y obviamente eso va a funcionar. ¿Por qué funciona en cáncer de vejiga? Esta es una gráfica que para todos los oncólogos médicos es muy vieja, sin embargo es un referente principalmente. Esto que se ve de este lado son tumores que tienen poca carga mutacional, ¿sí? Y entre esos está cáncer de próstata. Cáncer de próstata tiene pocas mutaciones y generalmente son redundantes sobre el receptor de andrógenos, como habíamos comentado en las mañanas, ¿sí? Está de este lado, próstata, vean, un tumor poco mutado. El más mutado es melanoma, donde funciona perfectamente y hermosamente la inmunoterapia. Pero cáncer de vejiga no está bien separado. Cáncer de vejiga es un tumor muy mutado, tiene una gran cantidad de neoantígenos, es un tumor altamente inflamado que permite que nosotros podamos manipular el sistema inmune para que esto funcione. El problema del cáncer de pulmón es que seguimos sin lograr una clasificación molecular adecuada. Y de esta clasificación molecular depende las posibilidades de tratamiento. Si tienes un paciente que tiene un luminal A, es decir, tiene mutaciones de FGFR, lo más seguro es que mi primera línea, o en primera línea yo lo esté haciendo mutaciones, y si tiene esta mutación y si tiene más de 2 mutaciones, erdafitinib vaya a ser mi mejor alternativa de tratamiento en segunda línea. ¿Por qué? Porque tiene una tasa de respuestas espectacular de 45%, y obviamente para mí eso es muy importante. Y obviamente los luminales infiltrados son posiblemente pacientes que van a responder muy bien a terapia con quimioterapia, o también a terapias anti-CTLA4 o terapias inmunológicas. Y obviamente tenemos los tumores, que son los basales, que son generalmente los que tienen una diferenciación escamosa o epidermoide, que van a responder mal a todo. Y obviamente la mejor alternativa posiblemente vaya a ser para ese grupo de pacientes un ensayo clínico. La inmunoterapia la hemos intentado de múltiples formas en carcinoma uroterial y ha funcionado, ¿sí? Pero vienen múltiples drogas, particularmente vienen 5 drogas: atezo, durva, avelumab, nivolumab y pembrolizumab, a comerse todo lo que teníamos de antecedente de quimioterapia en tumores uroteriales. Vienen protocolos de neo, vienen protocolos de adyuvancia, vienen protocolos de primera línea, y posiblemente estemos hablando que la quimioterapia esta vaya a ser una de las pocas neoplasias donde la quimioterapia sea desplazada a una segunda línea o una alternativa secundaria y no necesariamente la mejor alternativa para los pacientes. En cáncer de uroterial estamos así. El estándar, 1989, MVAC. MVAC para enfermedad metastásica, después inventamos MVAC a dosis densas o aceleradas, y que lo único que hacía es que en ese grupo de pacientes que en promedio me van a vivir 15 meses, mejoró la respuesta. El problema es que se está hablando en 1989 y 2001, los antibióticos no eran tan efectivos ni tampoco tenemos mejores factores estimulantes de colonia, entonces la toxicidad hematológica 90%, náusea y vómito 80%. Aún así, existen centros que lo siguen dando, no en Europa, sino sino principalmente en Estados Unidos. En México, yo no conozco ningún centro que dé MVAC a dosis densas, posiblemente nutrición, que tienen algunos pacientes que dicen que sí es tolerable y manejable. Sin embargo, aquí nosotros, yo creo que el último MVAC que yo di fue aproximadamente en el 2009, y de ahí entonces no recuerdo ningún otro. Se intentó doxorubicina y se aprobó en 1974, y su aprobación fue efímera, porque prácticamente un año después se le quitó la aprobación. ¿Por qué? Porque realmente no era lo mismo que el brazo placebo. La cisplatina fue aprobada en el 78, y obviamente GC, es decir, gemcitabina cisplatino, está recomendado, y por un estudio de no infectividad demostró que era lo mismo que MVAC, menos tóxico, mejor manejable, o sea, mejoraba la manejabilidad de esto. Gemcitabina 2008, vinflunina entra para segunda línea en el 2009 por un estudio de Joaquín Belmont, fase 3, muy criticado, donde nada más le dan aprobación en Europa. Pero ¿para qué nos sirve ese estudio? Por lo menos nos sirve para establecer los criterios de Belmont. Es decir, si el paciente tiene anemia, si el paciente tiene mal estado general, si el paciente tiene enfermedad hepática, es un paciente que le va a ir mal.
Y es más o menos los mismos criterios de Bajorín que nos permitían predecir a qué paciente vale la pena intentarle tratamiento y a qué paciente hay que dejarlo en soporte médico. Es decir, cáncer de vejiga es una de las neoplasias que realmente nos hace batallar y que a los oncólogos médicos no les gusta porque tienes pocas alternativas de tratamiento, son tóxicas y muchos de los pacientes no te lo toleran. Y obviamente, para el 2017 empezaron Nivo, segunda línea, Atezo, Durva, Avelu, Pembro, primera línea, Pembro, segunda línea, Atezo, primera línea. ¿Y por qué? Porque cambiaron el paradigma de lo que teníamos nosotros de los pacientes. En resumen, esto es lo que nosotros teníamos de quimioterapia, ¿sí? Para el 2016. El no músculo invasivo no estaba aceptada, posiblemente mitomicina o gemcitabina eran unas alternativas, pero se consideraban terapias locales y que realmente no son superiores a la BCG, en términos generales. Un paciente que no curas con BCG es muy difícil que lo rescates con mitomicina, y gemcitabina es un intento desesperado, pero tampoco hay tantos datos de que pudieran funcionar. Neoadjuvancia y adjuvancia, gemcitabina, cisplatina. Y aquí es cuando empiezan los dilemas muy importantes. Si un paciente no es candidato a cisplatino, no es candidato a neoadjuvancia, ¿sí? Entonces, si dices, bueno, le voy a dar cargo, no. Y eso lo vemos acá, ¿sí? Cisplatino, gemcitabina, vean la tasa de respuestas. Pero si yo le cambio estos 15 meses de cisplatino, gemcitabina a carboplatino, la supervivencia se te cae a menos de 10 meses. Quiere decir que carboplatino es efectivo, pero no es mejor. Y si tú lo que quieres en neoadjuvancia es dar una tasa de respuestas para que el cirujano lo lleve a una mejor cirugía y tengas beneficio en la supervivencia global, si no tienes la mejor droga disponible, ni intentes neo, ¿sí? Y eso de que el oncólogo médico diga, no, es que no me lo mandaste, oye, pero tenía depuración limítrofe y tenía dilatación de uréteres por tomografía, ¿qué le querías dar? El paciente requirió doble J, no, pues realmente ni siquiera era candidato a neo. Y tampoco hay que desgarrar las estructuras y muchas veces los oncólogos médicos creemos que salvamos más gente de lo que realmente sucede, ¿sí? Las terapias subsecuentes vean la tasa de respuestas, ¿sí? 12%. Es decir, si ustedes comparan la tasa de respuestas con el placebo, es 8%. Posiblemente esa diferencia no sea estadísticamente significativa. ¿En quiénes consideramos cisplatino inelegible? Pacientes con un mal estado general, pacientes que tienen alteraciones audiométricas, pacientes que tienen neuropatía periférica, pacientes que tienen falla cardíaca, MIJA-3, y pacientes que tienen depuración de creatinina menor de 60. Ese paciente ni lo manden a oncología médica, ¿sí? Porque realmente ni siquiera va a ser candidato a una neo, ¿sí? Y posiblemente en el escenario paliativo vaya a recibir carbos, gemcitabina, y que ustedes lo vieron que realmente tiene un efecto muy marcado. Y obviamente esto es el resumen de la primera línea. Cisplatino inelegibles, vean la tasa de respuestas con otras drogas, con esquemas con carboplatino 28%. Pero vean la supervivencia. Realmente, híjole, pues no estamos haciendo muchas cosas con los pacientes. Si los pacientes que son platino elegibles, vean las supervivencias, y pacientes que no reciben este tipo de tratamientos, vean la tasa de respuestas. Por eso, los pacientes con anti-PDL1 no pueden desplazar a los pacientes que reciben cisplatino. Es decir, si tu paciente es candidato a cisplatino y tú le quieres dar inmunoterapia, le vas a dar una terapia inferior, ¿sí? Y eso es lo que están optando muchos de los oncólogos médicos de baja experiencia, que creen que podemos desplazar la primera línea. En pacientes que no son candidatos a cisplatino, vean la tasa de respuestas y la mediana de supervivencia, pero son pacientes que no fueron candidatos a cisplatino. 15 meses de supervivencia con atezolizumab, que es un anti-PDL1, pero los pacientes que más se benefician son los que tienen sobreexpresión de PDL1 medido por inmunohistoquímica. Pembrolizumab, aunque no es un estudio, vean que la duración de la tasa de respuestas completas es alta, de respuestas medibles es alta, de 47%, y ya salió el extenso de a un año, prácticamente 50% de los pacientes están vivos, es decir, la evidencia está por arriba de los 16 meses. Hay otras inmunoterapias, vean los estudios, si lo comparas, pareciera que tienen una toxicidad completamente diferente,
pero además es una toxicidad mucho más manejable que lo de la quimioterapia. Los grados de descontinuación, vean, 16%, ¿sí? 51%, incluso muertes asociadas con MVA, con la gemcitabina cisplatina. La tasa de respuestas completas, obviamente, vean, una de las cosas importantes es que los pacientes que reciben quimioterapia no mantienen la respuesta, siguen cayendo. ¿Por qué? Porque la quimioterapia no te confiere ese beneficio que confiere la inmunoterapia a largo plazo, ¿sí? Primera línea, ¿sí? Vean las dos de las tasas de respuesta, ¿sí? Y pareciera que estos pacientes que son inelegibles tienen una tasa de respuestas incluso más duradera que los pacientes que reciben de primera línea quimioterapia. Pembrolizumab, vean la supervivencia, ¿sí? Vean que la mayor parte de los pacientes están 50% vivos a 13 meses. Con atezolizumab están muy similares y seguimos teniendo mucho más pacientes vivos con atezolizumab individualmente. Neoadyuvancia, esto ya lo habíamos tocado, si el paciente no es candidato a cisplatino, realmente ni intentes dar neoadyuvancia, ¿sí? Y después de platinos teníamos todo esto, pero vean la tasa de respuestas después de una terapia de cisplatino. Es decir, una tasa de respuestas pobre, supervivencias anecdóticamente, los pacientes vivían muy poco tiempo, y por eso todas las aprobaciones de segunda línea en tumores uroteliales fueron, pero aquí faltan todas, pero todas fueron aceleradas, ¿sí? Todas les dieron fast track para aprobaciones en Estados Unidos. El Invigor posplatino, ¿sí? En los pacientes que vean la supervivencia 11 meses después de quimioterapia. Si un paciente fallaba en quimioterapia, la expectativa era una tasa de respuestas mala, ¿sí? Y obviamente eso fue. Por intención a tratar, 8.6 meses, ¿sí? La seguridad, muy similares todos los eventos por seguridad, Durva, Tezo-Nivo, Pembro, ¿sí? Posiblemente lo más importante de la toxicidad vaya a ser el grado, la toxicidad económica de todas estas drogas, ¿sí? Pero vean, si el paciente tiene PDL1 sobreexpresado, vean la tasa de respuestas particularmente a Atezo, vean la tasa de respuestas que tienen Atezo versus Pembro, y obviamente todos los pacientes se siguen beneficiando del tratamiento. Y por esto, esta es la raya imaginaria que teníamos nosotros con la quimioterapia, el histórico, el control histórico. Por eso todas estas drogas, Invigor, Avelumab, Durvalumab, Nivolumab, mejoraron la tasa de respuestas. Por eso se volvieron rápidamente la segunda línea de todos este tipo de pacientes, ¿sí? Voy a adelantar un poquito nada más para comentarles. El problema es que si no tienes experiencia manejando inmuno, tampoco sabes cómo medir la tasa de respuestas, y actualmente ya tenemos criterios inmunológicos para evaluación de respuesta, porque puedes tener refractariedad primaria, pero también esa refractariedad se puede vencer cuando tú agregas algún tipo de droga adicional. Entonces todo esto lo hemos aprendido nosotros en el escenario de investigación, y donde ves que si tú ves a todos los pacientes de manera general dirías esta droga no sirve. Sin embargo, si tú seleccionas a los pacientes incluso después de progresión, haces ciertos biomarcadores, agregas una segunda droga, te das cuenta que los pacientes vuelven a responder. Es decir, en el escenario post-progresión, es decir, tuviste una primera línea y tu mejor respuesta fue progresión, existe posibilidad de que puedas rescatar el sistema inmune, ¿sí? Si esto lo intentamos con quimioterapia, no existe esa posibilidad. Yo no puedo rescatar quimio con quimio. Sin embargo, el sistema inmune sí puede hacerlo, porque actualmente ya tenemos drogas de combinación que nosotros podemos combinar. El problema es que no podemos encontrar un buen biomarcador para definir cuál es la mejor terapia de segunda línea. Si ustedes ven esta curva ROC, lo que nosotros hacemos en la curva ROC es graficamos sensibilidad contra especificidad para lograr el mejor biomarcador. Si les pusiera algo muy sencillo, como la evaluación dermatológica para sensibilidad y especificidad del diagnóstico de melanoma por un dermatólogo experto, estaría por acá, es decir, 90%. Estos biomarcadores que nosotros tenemos en vejiga son pobres en una curva ROC para decir que son buenos biomarcadores. Por eso las curvas sirven para ese tipo de cosas. Y si ustedes se dan cuenta, PDL1
pues realmente en los pacientes que tienen CPS incrementado no cambia si el paciente no lo expresaba o si lo expresaba. Es decir, tenemos malos biomarcadores para nosotros en este escenario. Se ha tratado de correlacionar con algunas firmas genéticas. Pareciera que las firmas genéticas que te predicen inflamación a nivel tumoral son las que mejor nos funcionan para predecir incluso la respuesta a quimioterapia, pero lamentablemente no te funcionan para todos los pacientes. Nos vamos a dividir. Hay otro que nosotros vemos que es la carga mutacional, y que eso se los mostré en la gráfica de Lawrence. Vean que los pacientes que tienen una gran carga mutacional y que tienen PDL1 sobreexpresado son los pacientes que les va muy bien a pesar de estar en un escenario metastásico, lo cual es muy importante para todos nosotros. Sin embargo, a pesar de todo esto, estas drogas han llegado para quedarse, y un ejemplo es el pembrolizumab en segunda línea. ¿Por qué se los pongo? Porque es el primer fármaco que fue aprobado en México como una segunda línea oficial para el carcinoma uroterino. Beneficio, 10 meses, comparado contra un control. ¿Sí? Viene el checkmate, un fase 2, y a pesar de que es un fase 2, vean, los pacientes que son PD1 positivos tienen 11.3 meses de supervivencia global. ¿Qué viene próximamente? Vedotin-enfortumab, primera línea. ¿Sí? Nada más les voy a enseñar esta gráfica de respuestas. 44%, 55% de respuestas no lo hemos visto con ninguna droga ni con ningún tratamiento. Este posiblemente se vaya a convertir en la mejor primera línea. El problema es que es tóxico, el problema es que requieres mucha infraestructura para poder hacer vedotin-enfortumab, y adicionalmente la compañía que lo produce, que es una compañía pequeña, no está interesada en el mercado de Latinoamérica, por lo menos en los siguientes años. Lo mismo sucedió con cabozantinib, y sin embargo ya después de 6 años lo vamos a tener en México. Todos los pacientes responden, es algo muy interesante, y obviamente ves la mediana de supervivencia, primera línea, independientemente si el paciente no era candidato a platino o era candidato a carboplatino, todos los pacientes respondían. Por eso es una muy buena alternativa. ¿Sí? ¿Qué viene? Pues obviamente nosotros estábamos limitados a este espectro, y obviamente esto ha ido cambiando afortunadamente. Oncología médica se empezó a instalar prácticamente en la enfermedad musculoinvasiva. Sin embargo, no se sientan mal, En Estados Unidos, de los pacientes candidatos a neoadjuvancia y de los pacientes candidatos a adjuvancia, solamente el 15 al 20% la reciben. Se siguen operando los pacientes sin manejo multimolar, ¿sí? Lo cual sigue siendo lamentable. Es decir, no es un problema nacional, sigue siendo porque realmente el problema para México es muchas veces el acceso al oncólogo médico, ¿sí? Y obviamente muchas veces el oncólogo médico prefiere entretenerse con mama porque sabe que una mujer de mama le va a ir muy bien con lo que deseas. Además, incluso si eres muy tonto, te va a ir muy bien con una mujer con mama, ¿sí? Es mucho más sencillo, ¿sí? Y obviamente lo que vemos es que próximamente el oncólogo médico desde enfermedad no invasiva va a estar trabajando porque la inmunoterapia viene para enfermedad no invasiva, ¿sí? El problema de todo esto es que a partir de 2015 el costo promedio de todos los tratamientos oncológicos, particularmente en el área de urogenitales, son en promedio $150,000 o más. ¿Quién va a pagar este escenario? Entonces sigue siendo algo muy complicado. Adicionalmente, si ustedes ven de las drogas que de manera global se aprueban, Estados Unidos durante los primeros 2 años aprueba el 46 de 55, y México lamentablemente no aprobamos ni siquiera la mitad dentro de los primeros 2 años. Y un ejemplo de ello es Xtandi. Xtandi tardó 4 años en entrar, a pesar de que era una buena droga y en todos lados le dieron un fast track, pero en México tardó 4 años de entrar. Entonces, nada más para que se vean cómo están. Y si adicionalmente ustedes quieren hacer un tipo, vean, en Estados Unidos hay 161 oncólogos por cada millón de habitantes. En México, el problema es que somos de los más pobres y solamente hay 8 oncólogos médicos por cada millón de habitantes. Es decir, los entiendo y se va a seguir operando vejiga, aunque los pacientes tienen criterios de neo, pero realmente no es culpa del urologo, es falta de preparación en México. ¿Qué necesita
necesitamos en cáncer de uroterial en México? Información multiinstitucional, oncólogos médicos, acceso a innovación, educación médica y de pacientes y obviamente opciones de tratamiento para